Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, chismes y bueno, un poco de análisis también. Porque hoy, chicos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y los foros de fans, la relación entre Ander Ercel y Kerem Bürsin. Pero ojo, no vamos a hablar del romance de cuento de hadas que todos vimos y amamos. No. Hoy vamos a hablar de los rumores, las especulaciones y las supuestas tensiones que, al parecer, estuvieron presentes durante y después de su relación. Y es que el título ya lo dice todo, ¿no? Ande al límite, Kerem la arrastró a rehabilitación. Sé que es un título fuerte que llama la atención, y por eso quiero aclarar desde el principio que esto es un análisis basado en rumores, información que hemos recopilado de diversas fuentes y, por supuesto, nuestra propia interpretación. No afirmamos que esto sea la verdad absoluta, pero sí creemos que es importante analizar estos temas y entender por qué generan tanta conversación. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí van a encontrar vídeos sobre sus celebridades favoritas, análisis de tendencias, detrás de cámaras y mucho más. Y si les gusta el vídeo, déjenos un like y compartan con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. Bueno, como les decía, la relación entre Ander Ercel y Kerem Bürsin fue un boom. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, Quien llama a mi puerta, la química era palpable. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron y todos queríamos ser testigos de ese romance de película. Y lo fuimos, al menos durante un tiempo. Confirmaron su relación, compartieron fotos adorables en redes sociales, viajaron juntos y nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como suele pasar en Hollywood, o en este caso, en el mundo de las telenovelas turcas, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a surgir. Que si ya no se veían tan felices, que si las fotos en redes sociales eran menos frecuentes, que si había problemas de agenda. En fin, lo típico. Pero la bomba estalló cuando anunciaron su separación. Los fans quedaron devastados, las teorías conspirativas se multiplicaron y todos intentábamos entender qué había pasado. Y aquí es donde entran en juego los rumores que dan pie a este vídeo, Ande al límite y Kerem la arrastró a rehabilitación. La primera parte, Ande al límite, se refiere a una supuesta presión que Ander Ercel habría estado sufriendo durante su relación con Kerem. Se dice que la fama repentina, la atención mediática constante y las exigencias de su carrera la estaban llevando al límite. Ande siempre ha sido una persona muy reservada, y al parecer, la exposición pública que implicaba su relación con Kerem la estaba afectando mucho. Además, se rumorea que Kerem, al ser más experimentado en el mundo del espectáculo, tenía una visión muy clara de cómo debían manejar su relación públicamente. Y esta visión, al parecer, no siempre coincidía con la de Ande. Se dice que Kerem era más propenso a compartir momentos de su relación en redes sociales, mientras que Ande prefería mantener un perfil más bajo. Esta diferencia de opiniones, según los rumores, generaba tensiones y discusiones entre ellos. Pero la parte más impactante de este rumor es la que involucra una supuesta rehabilitación. Se dice que Ande, debido a la presión y el estrés que estaba sufriendo, habría necesitado ayuda profesional para lidiar con sus problemas. Y aquí es donde entra Kerem. Según estos rumores, Kerem habría sido quien la impulsó a buscar ayuda y la habría apoyado durante todo el proceso. De ahí la frase Kerem la arrastró a rehabilitación. Ahora, es importante recalcar que estos son solo rumores. No hay confirmación oficial de que Ande haya estado en rehabilitación ni de que Kerem la haya arrastrado a ella. Pero la razón por la que estos rumores han ganado tanta fuerza es porque hay ciertos detalles que parecen encajar. Por ejemplo, después de su separación, Ande se tomó un tiempo alejada de las cámaras. Se dedicó a viajar, a pasar tiempo con su familia y amigos, y a enfocarse en su salud mental. Esto podría interpretarse como una señal de que estaba necesitando un respiro y que estaba trabajando en sí misma. Además, en algunas entrevistas, Ande ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y de buscar ayuda cuando es necesario. Esto también podría interpretarse como una confirmación implícita de que ha pasado por momentos difíciles y que ha necesitado apoyo profesional. Otro punto a considerar es la personalidad de Kerem. Siempre se ha mostrado como una persona muy madura, responsable y comprometida con sus seres queridos. No sería sorprendente que si Ande estaba sufriendo, él hubiera hecho todo lo posible por ayudarla, incluso si eso significaba arrastrarla a rehabilitación. Pero como les dije al principio, estos son solo especulaciones. No podemos afirmar con certeza que todo esto sea verdad. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Ander Ercel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones, tanto para ellos como para sus fans.
Y que, como toda relación pública, estuvo expuesta a una gran cantidad de presión y escrutinio. Ahora vamos a profundizar un poco más en los posibles factores que pudieron haber contribuido a la supuesta crisis de Ande. Ya hablamos de la presión mediática y las diferencias de opinión con Kerem, pero hay otros elementos que también podrían haber influido. Uno de ellos es la intensa carga de trabajo. Hande y Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía. Ambos tienen agendas muy apretadas y pasan muchas horas grabando. Esta falta de tiempo libre podría haber afectado su relación y haber aumentado los niveles de estrés de Hande. Otro factor a considerar es la diferencia de edad y experiencia entre ellos. Kerem es mayor que Hande y tiene más experiencia en el mundo del espectáculo. Esto podría haber generado desequilibrios en la relación y haber hecho que Hande se sintiera presionada a cumplir con las expectativas de Kerem. Además, no podemos olvidar el papel de las redes sociales. Si bien las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para conectar con los fans y promocionar proyectos, también pueden ser una fuente de estrés y ansiedad. Hande, al ser una figura pública, está constantemente expuesta a comentarios negativos y críticas en redes sociales. Esto podría haber afectado su autoestima y haber contribuido a su malestar emocional. También hay que considerar la posibilidad de que Hande haya estado lidiando con problemas personales que no tienen nada que ver con su relación con Kerem. Todos tenemos altibajos en la vida, y es posible que Hande haya estado pasando por un momento difícil a nivel personal que la hizo sentir vulnerable y abrumada. Y por último, pero no menos importante, está la posibilidad de que simplemente hayan perdido el amor. A veces las relaciones terminan, sin importar cuánto nos duela. Quizás Hande y Kerem se dieron cuenta de que ya no eran compatibles y que era mejor seguir caminos separados. Independientemente de las razones detrás de su separación, lo importante es que ambos estén bien y que hayan podido superar este difícil momento. Y si los rumores de que Hande necesitó ayuda profesional son ciertos, esperamos que haya recibido el apoyo que necesitaba y que esté en camino a la recuperación. Ahora, quiero hablar un poco sobre la importancia de la salud mental, especialmente en el mundo del espectáculo. Las celebridades están constantemente bajo presión, expuestas al escrutinio público y obligadas a mantener una imagen perfecta. Esta presión puede ser devastadora para su salud mental y emocional. Es por eso que es tan importante que las celebridades tengan acceso a recursos y apoyo para lidiar con el estrés y la ansiedad. Y es aún más importante que se sientan cómodas hablando abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Cuanto más hablemos sobre la salud mental, menos estigma habrá en torno a ella. Y cuanto menos estigma haya, más personas se sentirán cómodas buscando ayuda cuando la necesiten. Hande Erçel ha sido una defensora de la salud mental y ha hablado abiertamente sobre sus propias luchas. Esto es admirable y puede ayudar a inspirar a otros a buscar ayuda si están pasando por un momento difícil. Y Kerem Bürsin también ha demostrado ser un aliado en la lucha contra el estigma de la salud mental. Siempre se ha mostrado como una persona sensible y comprensiva, y no dudo que habría apoyado a Hande si ella hubiera necesitado ayuda. En definitiva, la salud mental es tan importante como la salud física. Y todos debemos hacer nuestra parte para crear un mundo donde las personas se sientan cómodas buscando ayuda cuando la necesitan. Ahora, volviendo al tema principal del vídeo, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos sacar en limpio de los rumores sobre Hande al límite y Kerem la arrastró a rehabilitación? En primer lugar, podemos aprender que las relaciones públicas no siempre son lo que parecen. Detrás de las fotos perfectas y las declaraciones de amor, puede haber mucha presión, estrés y tensión. En segundo lugar, podemos aprender que las celebridades son personas como nosotros. Tienen altibajos, luchan contra sus propios demonios y necesitan apoyo y comprensión. En tercer lugar, podemos aprender que la salud mental es importante para todos, incluyendo las celebridades. Y que no debemos juzgar a nadie por buscar ayuda cuando la necesita. En cuarto lugar, podemos aprender que el amor no siempre es suficiente. A veces las relaciones terminan, sin importar cuánto nos queramos. Y está bien. Y por último, podemos aprender que los rumores son solo eso, rumores. No debemos creer todo lo que leemos en Internet y debemos ser cautelosos al juzgar a los demás. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que la vida no siempre es un cuento de hadas. Y que incluso las relaciones más glamorosas pueden tener sus altibajos. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante este análisis. Sé que es un tema delicado y que hay muchas opiniones diferentes al respecto. Pero creo que es importante hablar de estos temas y analizarlos desde una perspectiva crítica y respetuosa. En este vídeo exploramos los rumores que rodean la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos en la supuesta presión que Hande habría estado sufriendo y la supuesta ayuda que Kerem le habría brindado.
Analizamos los posibles factores que pudieron haber contribuido a esta situación y hablamos sobre la importancia de la salud mental, especialmente en el mundo del espectáculo. Recuerden que esto es solo un análisis basado en rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza que todo esto sea verdad. Pero sí podemos afirmar que la historia de Ander Erzel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que la vida no siempre es un cuento de hadas y que incluso las relaciones más glamorosas pueden tener sus altibajos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de los rumores sobre Ande al límite y Kerem la arrastró a rehabilitación? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? ¿O creen que son solo especulaciones sin fundamento? Déjenme sus comentarios abajo y los leeré todos. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que cubriera en el canal. ¿Hay alguna celebridad en particular que les interese? ¿Algún tema que les gustaría que analizara? Déjenme sus sugerencias en los comentarios y haré todo lo posible por complacerlos. Y finalmente quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de los próximos vídeos y mucho más. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios abajo y síganme en mis redes sociales. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.